Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Quiero detenerme un poco en la frase que dice, iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y es que hoy hemos tomado la cena del Señor. Hemos participado del pan y del vino. Y gracias a Dios sabemos, hermanos de varias denominaciones aquí. Y tomar la cena del Señor entre varias denominaciones no es fácil, porque tenemos concepciones diferentes. Por eso quiero aprovechar que se hable aquí de la fiesta de la Pascua. Por ejemplo, ahora que estamos celebrando la traducción de la Biblia completa al castellano, habrá que recordar que en el tiempo en que Casiodoro de Reina, el traductor, vivía en Londres porque había huido de España, lo quería quemar la Inquisición, había huido de Suiza, de Ginebra, lo querían quemar los calvinistas, terminó en Londres, pastoreando una congregación, en donde debido a las envidias, al celo, fue acusado, fue calumniado, digamos, de varios pecados, pero también de herejía. Se le acusaba de no creer en la Trinidad. Imagínense al traductor de nuestra Biblia. Se le acusaba de proponer la doctrina luterana de la Santa Cena. Esta era la acusación calvinista. Debemos quitarle el pastorado, debemos quitarle la iglesia, porque Casiodoro tiene una postura luterana respecto a la Santa Cena. Con ello solo les quiero ilustrar que las concepciones que cada grupo tenía de la Santa Cena eran tan delicadas que podían llevar a un enfrentamiento armado, incluso a matar a quien no pensara como nosotros. Por ejemplo, la postura de la Iglesia Católica Romana ya era, y sigue siendo, la de la transubstanciación. Los protestantes no creían que la oblea, que la hostia, se cambiaba su sustancia, se convertía en cuerpo de Cristo. Y cuando aprehendían a un protestante por hereje y estaban a punto de quemarlo en la hoguera, le decían, bueno, si tú no quieres morir, puedes adorar la hostia y ya no te quemamos. Fíjese. Ahora bien, muchas gracias. El protestante muchas veces prefería no arrodillarse frente a la oblea, porque decía, yo solo puedo adorar a Dios, no puedo adorar un objeto material, y moría quemado en la hoguera. Pero también la iglesia anglicana, que consideraba que participar del pan y del vino era también un acto de adoración a Dios, condenaba a muerte a todo el que celebrara la Santa Cena o tomara el pan y el vino sin arrodillarse. La iglesia anglicana. La iglesia luterana pensaba que el pan seguía siendo pan, pero que físicamente también estaba allí el cuerpo de Cristo.
que el vino seguía siendo vino, pero que físicamente ahí estaba presente la sangre de Cristo. Otras posturas insistieron en que el pan y el vino no eran más que un símbolo. No había ni carne ni sangre de Cristo físicamente presentes en el pan ni en el vino. No era más que pan y vino, un recuerdo de la muerte del Señor, aunque también se ponían ciertos requisitos para participar. Estás bautizado, eres de esta iglesia, estás bien con Dios o no eres digno. Si no eres digno, pues no vayas a pasar. Y se sustituyó el vino por el jugo de uva, ¿no? Entonces se perdió el origen de la fiesta de la cena que está en la Pascua. Cuando Jesús estableció la cena del Señor, lo hizo en una cena de Pascua. Aquí vemos que José y María, con Jesús, niño, fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Recordemos en primer lugar que esa fiesta se constituyó en un recuerdo de la salida de Egipto, una especie de celebración de la independencia, de la liberación de la esclavitud. Y en los principios se celebraba en cada casa. La Santa Cena no era una cosa, por decirlo así, o la Pascua, que se celebrara en los templos, sino en la casa, en el seno de la familia, una cena familiar. Y el padre de familia daba alguna explicación o rememoraba la liberación del Éxodo, el paso del Mar Rojo, y toda la familia comía, a veces con algunos vecinos. Si la familia era pequeña, no era la familia Reyes, tenía que juntarse con otra familia para acabarse un borrego completo, porque no se podía dejar nada para el otro día. Pero en realidad era una cena, sí, de remembranza de la redención, pero era ante todo una cena de unidad, de comunión. Porque en la Biblia el comer juntos siempre ha representado establecer amistad, establecer un pacto. Cada vez que la Biblia nos habla de un pacto, Abraham hace un pacto con Dios, Isaac hace un pacto con Abimelech, Moisés sube a la montaña donde hace un pacto con Dios. En todas esas ocasiones hay un banquete del pacto. Si no, lea con cuidado el Éxodo. Aún en el Sinaí, con los ancianos, hubo un banquete del pacto. No puede haber pacto sin comida. Y no puede haber comida sin amistad. Entonces se perdió de vista que cuando Jesús comió aquella última cena, era una comida con sus amigos. Y que cuando Él les dio el pan, les estaba diciendo no solo que su cuerpo moriría, sino anunciando que los creyentes, que somos su cuerpo, debemos formar una unidad. Por eso la cena del Señor es ante todo una comida fraternal. Como usted ve, no acostumbramos que pasen al frente, se arrodillen y cada quien tome su santa cena con los ojos cerrados, sin saber quién está al lado, porque se trata de que sea una comida fraternal. ¿Qué recibimos si pensásemos en la cena como una especie de objeto mágico? Al comerla, ¿recibiremos algo? A veces se piensa así, ¿no? Cuando tomo la cena, Dios me perdona los pecados. Cuando como el pan, me sana las enfermedades. No, yo no veo que diga eso en la Biblia, Si usted le pide perdón al Señor, usted recibe el perdón que Él ofrece. Cuando usted confiesa, puede hacerlo sin tomar la Santa Cena. No, la Santa Cena no es el vehículo del perdón. Y si el Señor le quiere sanar, le puede sanar de muchas maneras, pero no necesariamente cuando usted come el pan, el Señor le va a sanar. Y cuando creemos que la cena del Señor tiene poderes, en realidad caemos en la superstición. Hay una película mexicana
que estaba prohibido ir a ver, y entonces todo el mundo fue a ver, que se llamó El crimen del padre Amaro, donde una señora se roba una hostia para dársela a su gato porque está enfermo. Pero eso no es nada. Es real, por ejemplo, en Barcelona se acusó a algunos judíos de haberse robado una hostia consagrada. Y entonces el ejército y la horda del pueblo irrumpió en el gueto judío para matar a algunos de ellos, quemar a los líderes hasta que no regresaran el sacramento. Pues no se habían robado nada en realidad, era una calumnia, pero es un ejemplo de que cuando le otorgamos un poder a los elementos, podemos caer en la superstición. La cena del Señor no tiene ningún poder ni en el pan ni en el vino. El poder o la bendición, para decirlo más preciso, la bendición de participar de la cena del Señor está en que fortalezcamos la unidad, el amor, la comunión cuando comemos juntos. Y que subrayemos y dejemos una clara conciencia de que la iglesia no está formada por la institución, por los estatutos, por la disciplina, por la confesión de fe, sino por la comunión con el Cristo vivo. Y cuando comemos el pan y el vino, estamos señalando que estamos siendo una iglesia constituida por la comunión entre nosotros y de nosotros con Cristo. Así que José y María se fueron a celebrar la Pascua. Claro, en la manera judía de celebrarla, no se comía solo pan y vino, era en realidad toda una comida. Con el cordero, el plato principal era el cordero, las hierbas amargas. En esta época tardía ya se acostumbraba a acompañarla de un huevo duro, de alguna ensalada de manzana que recordaba los ladrillos de Egipto, y por supuesto del pan, y también de manera tardía del vino. Cuando Jesús comió todo esto, solamente instituyó dos momentos de la Pascua. El momento en que se da gracias a Dios por el pan y a cada quien se le reparte. Los panes eran grandes, ¿no? Y el momento de partir el pan era muy importante porque había que valorar que era el final de un proceso muy largo de siembra, de cuidado del cultivo, de cosecha, de molienda, de amasar y finalmente la bendición de tener comida. Entonces no se usaba cuchillo, El pan se partía con la mano y el momento de partir el pan era muy importante y se partía después de bendecir el pan, pero alguna vez ya lo dije, bendecir el pan no es darle una especie de poder especial, ¿no? Y yo declaro que este pan tiene más vitaminas. Eso no es bendecir el pan. Bendecir los alimentos no es decir, y que se mueran todas las amibas, no. Es nada más dar gracias a Dios. Bendecir el pan es literal, bendito seas Señor Dios, Rey del universo, por este pan, fruto de la tierra. Esa era la oración. Y se partía, y a cada quien se le daba. Entonces ese es el momento simbólico también de cómo compartimos esa bendición que viene desde la semilla por todo ese proceso largo, lo compartimos juntos y establecemos amistad. Y entonces el segundo momento que Jesús utilizó es el de la tercera copa de la cena que se servía después de la cena y que se llamaba la copa de la redención. Y precisamente Jesús con su muerte, ofreciéndonos una redención eterna, le llamó la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y por eso es que nosotros hacemos la cena del Señor de manera como más fraternal, como una comida en la que a veces nos saludamos, a veces decimos nuestro nombre, y que cualquiera, en el buen sentido de la palabra, cualquiera puede administrar. ¿Por qué? Porque hemos entendido por el Nuevo Testamento, y fue también una doctrina rescatada por Lutero, que todos somos sacerdotes.
Así que ¿quién puede dar gracias a Dios por el pan y por el vino? Cualquier hermano, cualquier hermana. ¿Quién puede tomarlo y ayudarnos a compartir esa comida? Cualquier hermano, cualquier hermana, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, ¿verdad? O tal vez haga falta decir que hemos considerado también más cercano al texto bíblico celebrarla con el vino, como era en el tiempo de Jesús. Yo provengo de una iglesia metodista. Me preguntan si soy metodista. Ahora no soy metodista. No estoy peleado con los metodistas. Hicimos la celebración del 26 en un templo metodista, ¿no? ¿Quiénes nos acompañaron? Bueno, la mayoría. Trabajamos, predicamos con ellos, como con la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, etc. Pero la iglesia metodista proviene de los movimientos pietistas, los movimientos que consideraban que había que subrayar la conversión personal y la santidad de la vida. Y se enfrentaron a una sociedad donde predominaba el alcoholismo. Así que las iglesias derivadas de los movimientos pietistas, como los nazarenos, metodistas, pentecostales, tienen prohibido absolutamente cualquier bebida fermentada. No así las iglesias luteranas, anglicanas, católicas. Y entonces a veces cuando uno no está acostumbrado al vino y viene y toma la Santa Cena con vino, dice, ¿qué es esto? Hasta se le ve la cara de susto. Pero surge la pregunta, y Jesús, los judíos de su tiempo, tomaban vino, y algún hermano que no sabía cómo expresarlo decía, ¿vino? ¿Vino? Sí, vino fermentado, ¿verdad? Porque no había refrigeradores, no había conservadores, la uva se cosechaba por ahí de julio a agosto, se pisaba y ya en unas horas era vino, y ahí para todo el año, ¿no? Y se acostumbraba con vino. Además, no había refrescos, no había azuquitar, no había cafecito. Entonces, pues, el vino era lo que se tomaba. La Biblia no condena el vino en sí. ¿Sabe lo que condena? La embriaguez. Y no solo en el vino, sino en cualquier comida, en cualquier objeto, en cualquier actividad que se convierta en un vicio, que se convierta en una gratificación en la que buscamos la paz en vez de buscarla en Dios, es un pecado. Es un pecado. Bueno, continuemos. Fueron a celebrar la Pascua. Y cuando se acabó la fiesta de la Pascua, es decir, al otro día de que fue la cena y todo, la caravana comenzó el regreso. Y ya dijimos que por la tarde o la noche, José y María se dieron cuenta que Jesús no venía entre los jovencitos. Y entonces decidieron que había que regresar a buscarlo a Jerusalén. Probablemente tuvieron que hacerlo hasta la mañana siguiente, puesto que el texto nos habla del tercer día. Y regresaron otra jornada a Jerusalén y buscaron a Jesús, pero no lo encontraban. Lo encontraron hasta el tercer día en el templo, en el atrio donde se sentaban los rabinos con sus discípulos y estudiaban las Sagradas Escrituras. Y entre ellos estaba sentado el niño de 12 años, Jesús, que estaba en primer lugar escuchando. Y subrayábamos eso, ¿no? La importancia primera de saber escuchar. El Apocalipsis lo expresa diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Algunos profetas como Isaías dicen que se ha agravado el oído para oír. Ya no escuchamos, ya no hacemos caso, ya no pasa del oído a la decisión, al hecho de ser conmovidos. Pero también es posible saber escuchar. Y como dirá también Isaías, enternecer el corazón a la palabra de Dios. Jesús estaba ahí escuchando
y Jesús estaba preguntando, esto es muy importante, si usted tiene dudas, no se preocupe. Eso no es incredulidad necesariamente. La duda es buena porque es un deseo de entender, es un deseo de saber la verdad. Usted puede traernos todas las dudas que quiera, no vamos a excomulgar a nadie porque tenga dudas, porque pregunte. Vamos a excomulgar al que no pregunte. No, tampoco, pero debe de traer preguntas. Jesús estaba preguntando. Y en ese diálogo a veces también le hacían preguntas a Jesús, parte de la ceremonia del Bar Mitzvah de los niños de 12 años. Bar Mitzvah quiere decir el mandamiento del hijo, literalmente, pero es como la mayoría de edad religiosa de los adolescentes judíos. También se les hacía preguntas a ellos. Y dice que los rabinos estaban maravillados, tanto de las preguntas como de las respuestas de Jesús y de su inteligencia. Fue en esa situación donde sus padres lo encontraron. Finalmente, ahí está en el templo. Yo no sé si esperaron a que terminara algún diálogo de Jesús con sus maestros, o la mamá toda preocupada simplemente interrumpió y jaló, chamaco, ¿por qué no nos has hecho esto? Así dice el texto, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado angustiadísimos buscándote. ¿Alguna vez se le perdió un niño que sea por 2, 3 minutos? A ver, alce la mano aquí algún papá que ha vivido eso. Creo que todos, bueno, ¿lo encontraron? Gracias a Dios. 3 días angustiadísimos buscando al niño Jesús. ¿Por qué nos has hecho esto? Jesús, sorprendido de que sus papás lo estuvieran buscando, de que no supieran dónde estaba, porque él se le hacía tan natural dónde tenía que estar. Y les contesta, pero ¿qué no es claro que yo tendría que estar en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre? ¿No ustedes mismos me han explicado que yo soy el Mesías, que fui anunciado por un ángel, que fui concebido del Padre Celestial mismo? ¿No es lo más natural que yo estuviera en los negocios de mi padre? ¿Por qué me buscaban? Eso dice Jesús. Pero sus padres no lo entendieron. Si lee usted conmigo, en el verso 50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Yo creo que durante mucho tiempo nadie entendió a Jesús. Jesús vivió incomprendido. Por lo pronto, en esta adolescencia, experimentó lo que todos los adolescentes. Mis padres no me comprenden. ¿No? Eso le pasa a los adolescentes. Claro, algunos no los comprenden porque quieren los negocios de este mundo. A Jesús no lo comprendieron porque quería los negocios de su padre. Pero pensando en el Evangelio de Marcos y en unos años más adelante, Jesús estaba predicando en una casa donde había mucha gente que ya casi no se podía entrar, y llegó María, su madre, con los hermanos de Jesús, con los otros hijos de María, para llevárselo a la casa, dice Marcos capítulo 3, llevárselo a la casa porque estaba fuera de sí. O sea, en otras palabras, María y la familia pensaron que Jesús estaba loco. ¿Por qué pensaron que estaba loco? Porque él tenía que ser el Mesías, derrotar a los romanos, imponer un reino glorioso. Y en vez de eso, andaba ahí con los pobres, los enfermos, con los pecadores, poniendo la otra mejilla y diciendo que obedecieran a los soldados romanos. Seguramente en el desierto se insoló, tantos días de no comer,
tenemos que llevárnoslo a la casa y ya cuando se recupere tenemos que hacer una estrategia de cómo establecer el reino. Creo que se querían juntar con los de la guerra espiritual, establecer reino. Lo vamos a llevar a la casa. Pero no pudieron entrar y le mandan un recado. Tu madre y tus hermanos te buscan, le dice alguien. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Tremendo. Porque no lo comprendieron. No solo en este punto, sino en el futuro tampoco. No lo comprendieron. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esto también es sorprendente, ¿no? Bueno, mis padres no me comprenden, pero mis padres dicen que nos vamos para la casa. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció. Lucas es muy preciso. Estaba sujeto a ellos. El corazón rebelde siempre va a buscar la manera, la justificación para no obedecer. ¿Cómo voy a obedecer a mis papás? ¿Cómo voy a obedecer a mi marido si no es cristiano? Jesús pudo haber dicho, ¿cómo voy a obedecer a José y María si no tienen estudios? Si ya con los rabinos yo ya demostré mi sabiduría, ¿cómo voy a sujetar a ellos que ni entienden lo que les estoy diciendo? Váyanse para la casa, yo me quedo aquí. Pudo haber hecho eso, ¿no? Pero Jesús se sujetó. Una de las manifestaciones del arrepentimiento y de reconocer el señorío de Cristo es que nuestro corazón está dispuesto a obedecer. Esto es muy difícil en todas las áreas de nuestra vida. En el área que estamos viendo ahora, que los hijos obedezcan a los padres es muy difícil. El hijo que no obedece, que no honra a sus padres obedeciéndolos, no puede estar en una relación correcta con Dios. Aunque él se sienta espiritual, aunque él se crea espiritual, aunque él trabaje mucho en la iglesia, no está en una relación correcta con Dios si no obedece a sus padres. La esposa que no obedece a su marido, aunque su marido no sea cristiano, aunque su marido sea borracho, no está en buena relación con Dios. El empleado que no obedece a su patrón, a su jefe, no está en buena relación con Dios. Insisto en que es muy fácil buscar por qué no tendríamos que obedecer. Es que yo no estoy de acuerdo como mi jefe me dice que tengo que hacer las cosas. Y las termino haciendo como yo quiero. Allí no voy a pedir que levanten la mano. Es que yo estoy más preparado que el tonto de mi jefe. ¿Sí? Y eso pasa muy seguido. No queremos obedecer. Y a los pastores. Obedecer a los pastores también es difícil, ¿eh? A veces terminando la reunión nos vamos a comer, pero no solo sopes, sino taquitos al pastor. O sea, hablar mal del pastor. Y te acuerdas que el pastor dijo, yo no estoy de acuerdo porque quién sabe qué, quién sabe. Y ahí se pierde toda la bendición del culto. Y la iglesia no camina, y la iglesia se divide y otros hermanos hasta se van porque no quieren obedecer a los pastores. Jesús es un ejemplo. Recuerde que Jesús dejó escondida su divinidad. No la pierde, no deja de ser Dios. Pero en esta tierra vive como hombre. Por eso es que es un ejemplo. Si Jesús pudo preguntar y responder a los maestros de la ley, ¿por qué fue? Si usted se imagina, bueno, es que era Dios, y como Dios se sabe toda la Biblia, porque Él la dictó, ahí hay muchos errores, ¿eh? Primero, no la dictó. Segundo, si se la sabe Dios, pues yo supongo que sí, pero Jesús como hombre no nació sabiéndose la Biblia.
no traía una especie de Biblia integrada como ahora en el celular, ¿verdad? Jesús tuvo que aprender las Escrituras. Cada sábado ir a escuchar las Escrituras, meditar en ellas durante la semana, memorizarlas. Él es un ejemplo de lo que nosotros debemos ser. El libro de Josué comienza diciendo, y no te apartarás de esta ley ni de día ni de noche, sino que en ella meditarás de día y de noche, ¿no? No te apartarás a diestra ni a siniestra, sino meditarás en ella de día y de noche. Y así comienzan también los salmos. En esta ley, bienaventurado el que medita de día y de noche. Jesús meditó en la ley, nosotros tenemos que meditar en la ley. Jesús obedeció a sus autoridades. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer a nuestras autoridades. Jesús se está constituyendo en ejemplo. Luego dice que Jesús regresó a Nazaret con ellos. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque de repente tal vez usted haya escuchado hablar de los años perdidos de la vida de Jesús, de la vida oculta de Jesús, ¿no? Este Jesús de 12 años que encontramos en el templo, lo volvemos a ver a los 30 años bautizándose en el Jordán. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa entre los 12 y los 30? 18 años de la vida ignorada de Cristo. A veces el ocultismo aprovecha de las cosas que no sabemos muy bien, se las apropia y dice, como es algo oculto, pues yo soy ocultista, yo te voy a decir qué pasó. Y hay libros de eso, hay películas, y la gente dice, bueno, si Jesús cuando aparece a los 30 años tiene una doctrina profunda, novedosa, hace milagros, quiere decir que Jesús debe haber estudiado secretos, que Jesús debe haber ido a conocer poderes parapsicológicos, extrasensoriales, para poder hacer lo que hizo. Y entonces nos preparamos una ensaladita de cristianismo con ocultismo, la batimos bien y decimos, Jesús se fue a estudiar al Tíbet, se fue a estudiar a la India, a las pirámides de Egipto, y entró por allá y conoció los grandes secretos de los iluminados, de los iniciados. Seguro le pusieron el tercer ojo también. Sí, usted le da risa, pero mucha gente cree eso. Bueno, ¿por qué podríamos decir que no? ¿Por qué podríamos decir que sí? ¿Será verdad que Jesús entonces es igual a cualquier maestro religioso? Algunas corrientes de pensamiento, como una que se llama metafísica, y no la de Aristóteles, sino la de Connie Méndez, y no la de la esposa de Víctor, invocan en sus cultos a todos los maestros ascendidos, ¿no? Si usted va a una reunión, va a escuchar que dice, oran a Buda, Mahoma, el conde de San Germán, a Jesús, a Krishna, y todos son invocados allí, y todos son concebidos como maestros, como iluminados que trajeron una filosofía, que tal vez iniciaron una religión para la evolución del hombre. ¿Sería Jesús entonces alguien como ellos que finalmente estudió con esos sabios aquellos secretos, aquellos sabios que guardaban esos secretos y que cuando Jesús los asimiló y los aprendió, regresó a la Palestina y comenzó la era del cristianismo? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, para decir que esto es verdad, necesitaríamos pruebas positivas, no especulaciones, sino decir,
de acuerdo con los datos fulanos de tal, los documentos antiguos de tales fechas, pasados por tal crítica textual, tenemos registro de que Jesús estuvo aquí, por allá y más allá. Pero, mala noticia, no hay ningún dato positivo quiere decir dado, real, aquí está, de que Jesús andaba con los lamas, ni de que Jesús andaba en las pirámides de Egipto, ni nada de eso. Bueno, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, suena bonito el nombre, ¿no? Pero son los mormones. Ellos dicen que Jesús vino a América, en esa época vino a América, fue a Inglaterra y andaba por todo el mundo predicando. Es muy probable que haya sido el Quetzalcóatl que los aztecas conocieron. Pero tampoco hay pruebas positivas de eso. Es una especie de novela al estilo José Smith, ¿no? Del libro del Mormón, del que no tenemos, a diferencia de la Biblia, del libro del Mormón no tenemos ningún resto arqueológico, histórico, antropológico, que diga, sí, lo que está aquí es parte del conocimiento científico del pasado, ¿no? Ahora, no estoy atacando la fe mormona. Si el mormón dice, quiero creer en el libro del Mormón, pues tendrá que ser una decisión extra científica. El que quiere creer en la Biblia también está tomando una decisión extracientífica, pero no peleada con la historia, ¿no? La fe es más que la ciencia, pero no peleada con la historia. En todo caso, avalada, soportada por la historia. No hay pruebas de la postura de los mormones, no hay prueba de la postura esotérica de un Jesús que va al oriente a beber la sabiduría antigua. ¿Por qué decimos que no? ¿Cuáles serían los argumentos para decir que no? Serían básicamente de dos tipos. Uno, este Jesús que aparece a los 30 años en el escenario palestino, está predicando en su aldea de Nazaret. En el Evangelio de Marcos capítulo 6, cuando Jesús predica en Nazaret, los vecinos se preguntan, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo ha vivido aquí entre nosotros, que fuimos amigos de la juventud. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Y el pasaje añade, ¿no es hijo de José el carpintero? O sea, su papá no es un erudito. ¿No son sus hermanos? Y da los nombres de los 4 hermanos de Jesús y de sus hermanas. Bueno, y menciona a las hermanas. O sea, de la familia no hay alguien por quien se podría decir, sí, claro que Jesús es muy sabio porque es hermano de fulanito, porque es hijo de perenganito. No, pero si es hijo del carpintero, ¿no? Es como si usted hoy dijera, ¿por qué es tan sabia tal persona? Es hija del albañil, es hija del plomero, es hija del que reparte los tanques del gas, ¿no? Si Jesús se hubiera ido a estudiar fuera de su pueblo, nadie se hubiera sorprendido. No hubiera existido esa pregunta, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Imagínese que usted vivió o nació en un pueblito y uno de los jóvenes se va a la gran ciudad de México y estudia en la máxima casa de estudios y regresa al pueblito. Nadie dice, ¿de dónde trae esta sabiduría? Todos dicen, no, sí se fue a estudiar a México medicina, ya llegó el señor doctor, ¿no? Nadie se sorprende. Es claro que salió y que regresó graduado, hecho sabio, leído y escribido, ¿no?
Entonces cuando la gente se pregunta, ¿de dónde tienes esta sabiduría? Si es José el carpintero, hijo del carpintero, que ha estado siempre con nosotros, aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanas. El testimonio de sus paisanos nos demuestra que Jesús no se fue a ninguna parte. Ese es el primer argumento, ¿no? Que además Jesús también lo refuerza cuando los propios paisanos de Nazaret lo rechazan y dice Jesús, no hay profeta en su propia tierra, ¿no? Pero el segundo argumento es de contenido. Bueno, ahora supongamos por un momento que Jesús sí se fue al Tíbet. Si luego analizamos su predicación, tendríamos que concluir una de dos cosas. O no estuvo de acuerdo con lo que aprendió, o no fue. Porque lo que Jesús predicó es diferente a la doctrina oriental. ¿Sí? ¿En qué es diferente? A ver, bueno, las diferencias secundarias son muchas, pero voy a tratar de ir a lo fundamental. Las religiones básicamente se van a dividir en dos. Aquellas que consideran que el hombre tiene una esencia divina y puede regresar a su condición divina a través de reencarnaciones o a través de la iluminación, de una especie de ascensión espiritual. En el fondo hay una concepción panteísta. Todo es Dios. Y la salvación, si podemos llamarle así, consistirá en un regreso a fusionarnos con ese todo, con ese uno primordial, que es la divinidad. En ese esquema queda el hinduismo, el budismo y todas las prácticas derivadas, incluso las llegadas a Occidente en su versión comercial. ¿Por qué digo su versión comercial? Porque así como entre los cristianos hay teología de prosperidad y pare de sufrir, entre el esoterismo también hay versión comercial. Hay gente que hace yoga, hay gente que cree en la reencarnación, pero que al mismo tiempo cree en las leyes del universo, de la armonía y de los decretos y de que se va a hacer millonario. Cuando el budismo, en todo caso, predicaría un despojamiento de todo. Entonces, un budista occidental, un yogi occidental que se quiera hacer millonario, es la versión mercantil del budismo, ¿no? Pero entonces, cuando usted se encuentra a una persona que practica la yoga, por ejemplo, hay hermanos que se espantan y que son muy legalistas, ¿no? Porque dicen, no, si haces yoga se te va a meter un demonio. No es que se le va a meter un demonio, porque usted empiece a hacer yoga. Y entonces usted va a decir, bueno, mañana mismo me inscribo al yoga. Lo que estoy tratando de decir es que tratemos de comprender los fundamentos que son diferentes. Como ejemplo lo comento. La palabra yoga quiere decir unión, es palabra sánscrita. Es uno de los caminos, uno de los ejercicios por las que el hombre debe practicar su unidad con el todo. Pero si lográsemos, aquí está el punto importante, si lográsemos la unión con el todo, desapareceríamos como individuos. Es decir, la salvación oriental es una salvación, una bienaventuranza impersonal. Impersonal. O sea, usted no es más que una olita en un océano. Cuando la olita se deshaga, toda esa agua, esas moléculas de agua, se van a fundir en el todo. Así que si usted aspira a una salvación oriental, al menos debe tener claro que está aspirando a desaparecer como individuo. No tendrá más conciencia de sí. Si alguna vez se llamó fulano de tal, no lo será. Si alguna vez tuvo un cuerpo, ese cuerpo no tendrá la menor importancia.
¿Sí? ¿Cuál es el concepto cristiano? El concepto cristiano es que la criatura no es Dios. Entre Dios y la criatura hay un abismo ontológico, es una diferencia del ser infinita. La criatura nunca puede llegar a ser Dios. Es más, la criatura que intenta ser Dios cae en el abismo de la muerte. Recuerden al diablo o a Adán, que quieren ser Dios y entonces caen. Son expulsados. ¿Sí? Quien quiere ser Dios será expulsado. El cristianismo es reconocer que yo soy criatura y solo criatura y así seré siempre. Pero que Dios me ofrece un matrimonio amoroso. La doctrina cristiana es la boda, es el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Eso quiere decir que no hay desaparición del individuo, porque en un matrimonio siempre está constituido por dos personas diferentes. El matrimonio con Dios tiene que mantener la diferencia entre el Creador y la criatura. En Oriente usted se vuelve uno con el todo. En el cristianismo usted se une íntimamente a Dios, pero no deja de ser usted. Si allá la bienaventuranza es impersonal, la bienaventuranza cristiana es personal. Eso quiere decir que de aquí a 1.000.000 de años, en la resurrección, usted tendrá conciencia de sí. Y usted se seguirá llamando igual. Quiere decir que de aquí a 1.000.000 de años, Tere seguirá siendo Tere. Y Dani seguirá siendo Dani. Y David seguirá siendo David. Y que este cuerpo que tenemos no dejará de tener importancia, al contrario, es tan importante que va a resucitar y a vivir para siempre. Entonces, si tiene usted claro el esquema, en Oriente el ser humano es divino, el cuerpo no importa, la salvación es una ascensión y el individuo desaparece. En el cristianismo, el cuerpo ha de resucitar, el individuo está llamado a una vida eterna, no se funde a Dios y no se vuelve Dios, solamente entra en una intimidad, en un matrimonio con Dios. Y entonces si Jesús hubiera ido a estudiar aquellas doctrinas y vino y nos predicó algo diferente, pues habría mucho que pensar, ¿no? Pero también es posible que predicó algo diferente porque históricamente no tenemos en esas épocas un puente entre el lejano oriente y el Medio Oriente, que está más pegado al pensamiento occidental, o lo que será después el pensamiento occidental. En fin, concluyendo, no hay 18 años perdidos de la vida de Jesús. Es decir, no están perdidos porque no podamos colegir qué pasó, pero tampoco están perdidos en el sentido de que Él no haya hecho algo. Me llama la atención que dice aquí el verso 51, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. En esta época debe haber muerto su padre José. Jesús haciéndose joven, creció en estatura, creció en sabiduría, ahí estaba cerca de María. Cuando Jesús aparece a los 30 años y predica y sana a los enfermos y echa fuera a los demonios, uno se preguntaría, el Jesús de 12 o 13 años, ¿no podría haber comenzado ya a predicar?
¿no? No podría haber un adolescente divino empezado a predicar. No podría ya haber hecho milagros como niño, puesto que los evangelios apócrifos ya le atribuían milagros aún más pequeño. No podría haber hecho milagros en su adolescencia, en su juventud. No había endemoniados que liberar en esos 18 años. No había enfermos que sanar. En esos 18 años no habrán muerto muchos judíos que seguían esperando el reino y que no lo vieron. Muchos enfermos que mientras Jesús estaba en la carpintería se murieron de la enfermedad. Muchos endemoniados que mientras Jesús estaba allá en Nazaret haciendo muebles, estos seguían endemoniados. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios no se apura? Y hablábamos de que Dios no tiene prisa, si usted se recuerda. Pero ahora quiero enfocar el otro aspecto. Jesús como humano necesitó una vida de preparación. Usted y yo necesitamos prepararnos para el ministerio y para la obra que Dios nos ha llamado. En una ocasión, un predicador de Movimiento de la Fe, que ya estaba llevando a sus oyentes a las supersticiones, porque vendía una medallita que nos iba a proteger, pero predicaba en iglesias y decía que él iba a dar un seminario de 2 días para que usted se volviera un productor de milagros, que eso de ir a los seminarios y estudiar 4 años era una pérdida de tiempo, que en los 2 días que usted iba a ir a sus conferencias, pagando su módica cuota, no tan módica, usted iba a salir como un hacedor de milagros. Eso es falso. Dios quiere transformarnos de una manera consciente en la que vamos siendo construidos, en la que vamos aprendiendo, en la que vamos tomando decisiones, en la que vamos asimilando las Escrituras. En Dios no hay transformación mágica. Desde el día en que usted se convirtió, usted vive en una lucha, en un crecimiento, ¿o no? Claro que usted quisiera, que Dios ya me hubiera cambiado por completo, qué maravilla, pero entonces, ¿se habría transformado realmente usted? No. En la magia, el sapo se puede transformar en príncipe. En el cristianismo no. El sapo tiene que crecer y trabajar y irse convirtiendo en príncipe. Y eso lleva tiempo. Jesús se tuvo que preparar para servir a Dios. Y por lo pronto estos 18 años fueron años de preparación. Eso que parece una pérdida de tiempo. En vez de que Jesús se hubiera quedado en el templo con los rabinos, en vez de que Jesús se hubiera puesto ya a sanar enfermos, está ya peleándose con un pedazo de madera, que si ya quedó, que si no quedó, que elíjale acá, que clávale por acá. ¿No es así como lo que no tiene importancia? Y sin embargo la tiene. Porque si en esos 3 años de trabajo Jesús no hubiera aprendido a ser disciplinado, Jesús no hubiera aprendido a ser constante, Jesús no hubiera aprendido a ser cumplido, Jesús no hubiera aprendido a vivir con poco, Jesús no hubiera aprendido a ser justo en sus tratos, no podría haber realizado su ministerio. Por eso, Dios no va a llamar al ministerio a personas que no viven correctamente en su vida secular. Si yo hago trabajos de esos que, sí, mañana ya está. O, no, pues mire, pues ahí se va, lo que pasa es que ya no se puede. Y cobras de más, y no cumples, y como no me pagan muy bien ahí, pues mejor me espero a que me la den de gerente. Y así, no, hermano. El cristiano tiene que aprender en las cosas cotidianas. Si usted estudia, entonces en la escuela. Si usted trabaja, entonces en el trabajo. Usted tiene que aprender
la disciplina, la constancia, el esfuerzo, cómo vencer la flojera, cómo tener la satisfacción de haber logrado cosas, cómo ser justo en el trato, cumplido en el trabajo, en los precios, con todas las personas. Es muy fácil hacer negocios no muy honestos. Pues esto me costó 50 pesos, pero lo puedo dar en 300. Y a lo mejor se lo compran. Y usted se hace rico. Pero ¿es justo que algo de 50 lo dé en 300? Si usted no es justo en su trabajo, en su escuela, ¿usted cree que va a ser un buen pastor si es el más burro del salón? El que nunca hace la tarea, el que no sabe ni leer, el que falta cuando quiere. ¿Va a ser un buen pastor? O sea, realmente piensa. El incumplido, el deshonesto, el flojo, el burro, ¿va a poder servir a Dios? Pues no. No se trata de ir al seminario nada más, ¿no? A veces salen del seminario cada joven que Dios nos libre. Ayer vi un folletito que andaban por ahí repartiendo para jóvenes que decía, cuando oyes de misiones, ¿te late? Y yo dije, qué horror. Porque si yo leo Hechos, Pablo y Bernabé fueron enviados cuando eran maduros. Y fueron enviados porque el Espíritu Santo así lo indicó. Pero hoy ando haciendo promoción para que si un joven se le hace que es una aventura, irse de misionero a la China, pues ya ahora rápido te mandamos. Y además, pues búscate que tu familia y tus amigos te manden dinero, porque yo no te voy a dar dinero, yo nomás te voy a mandar. Y por eso las misiones andan tan mal. Pero hay muchos jóvenes en misiones, pero en su vecindario no han ganado una persona. En su escuela no han ganado un compañero. En su familia no han ganado un familiar. Pero ya están en China. Fracasados, hermano. La gente fracasa en el ministerio porque no pasó 18 años en la carpintería. Ese es el problema. ¿Usted quiere servir a Dios? Póngase a la disciplina. Pásese sus 18 años siendo lo que Dios quiere que sea. Y mientras tanto, ¿no cree que Jesús meditaba las Escrituras? ¿O estaba por acá Jesús lijando un mueble y oyendo Los Temerarios? Le aseguro que no. Estaba asimilando las Escrituras. Por eso cuando llegó el tiempo, él había crecido en sabiduría y en gracia. Amén.